Saludos a todos, soy Antoni Casas-Impere y hoy voy a ser su formador en este taller introductorio al programa MASCUDA. Es un taller introductorio, pero vamos a centrarnos en el proceso de codificación de los datos cualitativos, bien sea en entrevistas, en grupos focales, en encuestas, en preguntas abiertas, y veremos algunas técnicas de codificación y cómo el programa va a ayudarnos en el proceso de análisis cualitativo. Como siempre, estamos grabando el seminario y compartiremos la grabación con ustedes y también las diapositivas que voy a proyectar. Primero utilizaremos unas diapositivas para contextualizar el tema del taller y seguidamente pasaremos a realizar las prácticas con el programa. ¿De acuerdo? Bien, ayer mismo salía una nueva actualización gratuita del programa MASCUDA. Es una actualización con diferentes novedades, herramientas nuevas y pueden descargar la actualización desde el menú con el símbolo de interrogación, buscar actualizaciones y ahí ya les va a aparecer la actualización para descargarla. No lo hagan ahora a mitad de taller porque si no, o si nos va a tardar un poquito, pero bueno, les sugiero que vean estas funciones que iremos tratando ya desde este mismo taller y en los próximos talleres que tenemos programados. Bien, hoy el tema que vamos a abordar es el análisis de contenido cualitativo, cómo se codifican los datos, las diferentes estrategias de codificación que el programa MASCUDA 2020 nos ofrece. Primero vamos a contextualizar la parte metodológica con las diapositivas y luego pasaremos a realizar las prácticas con el programa con un pequeño conjunto de datos que tenemos disponibles para realizar la práctica. Bien, en primer lugar hay que entender que el análisis de los datos es un proceso cíclico y no lineal. Eso quiere decir que tenemos que recurrentemente ir volviendo a los datos en diferentes tareas o procedimientos en cada una de las ocasiones. En concreto, dentro de esta estrategia analítica global que tenemos de análisis de datos cualitativos, el punto que nos ocupa en el taller de hoy introductorio es el del ciclo de codificación, donde se realizaría la segmentación, las primeras notas analíticas del material y realizaríamos diferentes tareas de codificación dependiendo del enfoque que tenga. ¿De acuerdo? Si es una aproximación con teoría fundamentada, Grounded Theory, pues procederíamos con una codificación inicial o abierta, codificación temática, focalizada, axial, teórica, vivo, etcétera. Depende del enfoque que tenga nuestra investigación. No en todos los análisis se aplicarían estos procedimientos. Por tanto, tenemos que entender que el análisis de los datos está dentro de una estrategia analítica y la estrategia analítica forma parte del diseño de la investigación. Es decir, también como hayamos trabajado nuestro marco conceptual, nuestras preguntas de investigación, procedería a implementar esta estrategia analítica y en concreto desarrollar el ciclo de codificación que estamos proponiendo para el día de hoy. Bien, aquí tenemos lo que estaba comentando en cierta forma del marco conceptual. Es importante tener claro los conceptos implícitos en nuestra investigación, haber hecho una revisión bibliográfica adecuada y pertinente para hacer operativos y articular estos indicadores, que luego serán los códigos en nuestro análisis. Y a partir de este mapa del diseño, del marco conceptual, tomaremos los indicadores y sus descripciones, como pueden ver en la imagen, y lo montaremos en una tabla de Excel para que el programa MASCUDA importe automáticamente los indicadores y sus descripciones a la herramienta y poder empezar a utilizarlos. Hay diferentes autores que han abordado el análisis cualitativo. En este caso me estoy refiriendo al trabajo del profesor Udo Kukar, desarrollador y autor principal
del programa webinar que nós UDEA. realizamos sobre estas questões do ensino de forma remota, realizamos. Vamos a ver si cierro al compañero y así sigo yo. Como siempre vamos a tener los micrófonos cerrados. Se pueden hacer preguntas por el chat en cualquier momento de la intervención y al final del taller, dentro de 45 minutos, 50 aproximadamente, abriremos los micrófonos para mayor comodidad. Caso contrario, se nos pueden colar conversaciones a la charla y es un poco perturbador. Bien, parece que no, que me cuesta. Sí, por favor, cierren sus micrófonos. Yo lo estoy intentando desde aquí, pero ciérrenlos y así es mucho más cómodo seguir la explicación. Bien, estaba mostrando el diagrama de la derecha donde tenemos la centralidad de las preguntas de investigación y donde tenemos que siempre ponernos esas lentes, esa mirada con las preguntas a la hora de analizar los datos. Tendríamos que leerlos, interpretarlos, construir categorías, codificar, analizar el material y luego presentar los resultados. Estas serían algunas de las tareas que el profesor Cucar nos propone en su libro del año 2014, Análisis cualitativo de textos, donde principalmente se tratan tres abordajes, tres estrategias de análisis cualitativo de textos, un análisis temático, un análisis tipológico y un análisis evaluativo. Son tres enfoques, está muy bien descrito, muy bien detallado y le recomiendo la lectura. Bien, pues al respecto de este enfoque siempre habría que tener una fase de planificación, teniendo las preguntas de investigación, definir la estrategia analítica, definir un sistema de categorías, partiendo de que estemos hablando de un sistema deductivo en el que los conceptos que vamos a manejarnos ya existen en la literatura, que suele ser lo habitual, ¿de acuerdo? Probaríamos la codificación, entrenaríamos a los codificadores, podríamos hacer pruebas de acuerdo intercodificador, como en el taller de calidad que estuvimos viendo hace unas semanas, que estuvimos mostrando la herramienta de acuerdo intercodificador del programa MASCUDEA. Y luego, una vez entrenados los codificadores con estos sistemas, pasaríamos a la fase de codificación de los datos y veríamos en la fase de análisis cuáles son los resultados de esa codificación. Por ejemplo, obteniendo las frecuencias de codificación, pues sería una forma válida de obtener un resultado y pasar a realizar el informe, ¿de acuerdo? Bien, el trabajo inicial con texto, en la primera etapa, texto se puede también aplicar en muchas ocasiones a datos multimedia, pero en principio todavía gran cantidad de datos siguen estando en un formato textual, ¿de acuerdo? En la primera trabajo inicial con texto abordaríamos una interpretación de los datos que implica leer atentamente el material, siempre recordemos con las lentes de las preguntas de investigación. Tomar notas analíticas es muy importante, no solo en análisis cualitativo debemos de avanzar con los códigos, sino también con los memos, las notas analíticas. Tenemos que registrar toda la información a la que los códigos no llegan. Y siempre también es muy interesante realizar un resumen de cada caso una vez que lo tengamos codificado, con aquello más relevante que aparece en esa entrevista, en ese grupo focal que hemos realizado. Siempre es interesante crear un memo de documento y poner ese resumen sistemático y ordenado de lo más representativo que tendríamos en ese dato que hemos analizado. El resumen de caso no implica interpretación nuestra, es un esquema, una síntesis de lo que se ha dicho en relación a las preguntas de investigación. Bien, ese trabajo inicial con texto que estábamos comentando en la diapositiva anterior, el primer punto era trabajo inicial con texto, ¿de acuerdo? Pues aquí analizaríamos siempre el texto, focalizándonos en las preguntas de investigación. De hecho, si se ha diseñado bien el instrumento de medida,
lo que vamos a tener es que el guión de la entrevista, por ejemplo, se corresponde con el desarrollo del marco conceptual y, por tanto, las respuestas de los participantes seguirán el orden de las preguntas de investigación. Si está muy estructurado ese material, el orden será muy evidente, y si es en profundidad una entrevista fenomenológica, por ejemplo, pues estará más disperso, igual que en las narrativas. Pero a fin de cuentas, las respuestas a las preguntas de investigación estarán en ese texto. Hay que leer el texto en la totalidad, resaltar los términos que interesan, que nos llaman la atención, marcamos y resaltamos los pasajes más importantes, los que son difíciles de entender, porque si hemos hecho la transcripción con el programa MassQDA, podremos volver a escuchar el fragmento de la grabación o el vídeo, si hemos sincronizado la transcripción con marcas temporales, y analizaríamos los argumentos y la estructura formal del texto que tenemos. Identificaríamos la estructura interna y veríamos el conjunto, la progresión general del discurso de esa persona. Como comentaba, siempre si está bien organizado el trabajo metodológico, las preguntas de investigación resaltarán en ese texto que estamos analizando. La fase de construir categorías, de categorizar, de organizar los códigos por un criterio común, se puede basar en un sistema deductivo, si partimos de indicadores que ya están en la revisión de la literatura. Y también se puede basar en un sistema inductivo, si trabajamos inductivamente los temas que nos interesan. Luego hemos separado la construcción de categorías desde un punto de vista de la teoría fundamentada, el Grounded Theory, por su particularidad en el método. Y luego un trabajo mixto de combinación deductivo-inductivo que suele ser bastante utilizado. Bien, aquí tenemos, vamos a hacer un pequeño repaso a cada uno de estos temas, de estas formas de construir categorías. Las que están basadas en teorías son teorías ya existentes, que hemos hecho el trabajo bibliográfico, como también hemos abordado en alguno de los talleres que venimos realizando este año. Identificar claramente cada una de las categorías para que no se solapen. Aquí tenemos las habilidades del tutor, las funciones del tutor y los problemas en el curso de los alumnos. Tendría que definirse muy bien qué es una habilidad o competencia del tutor y qué es una función del tutor dentro de la formación en línea del proyecto de ejemplo. Entonces tienen que quedar las categorías bastante bien diferenciadas. Siempre tendremos que incluir una categoría, cajón desastre o comodín, para aquellos indicadores que aparecen pero que a priori no sabemos dónde categorizarlos. Y los codificadores, si se trabaja en equipo, tienen que tener un alto comprensión, acuerdo en la aplicación de cada una de las categorías y los elementos susceptibles de ser incluidos en cada una de ellas. Por eso realizaríamos las pruebas de acuerdo intercodificador si se va a trabajar en equipo. Si las categorías que tenemos no son suficientes porque en el esquema teórico que hemos trabajado no se llega a un desarrollo que emerge en nuestro material, pues tranquilamente podemos modificarlas y crear nuevas porque para algo es nuestra investigación. ¿De acuerdo? Bien, una combinación deductiva e inductiva puede llevar a un análisis temático, como comentábamos, ¿de acuerdo? Y la operación contraria, por ejemplo, un análisis temático inductivo. Tenemos el procedimiento de la descripción de Meyring, es otro autor destacado en metodología cualitativa, que nos da los 8 pasos que estamos visualizando para realizar este trabajo inductivo: determinar el objetivo de construir las categorías, establecer el grado en que se van a diferenciar unas de otras, fijar un determinado nivel de abstracción, trabajar el texto desde el principio, leer secuencialmente el texto y construir categorías directamente sobre el texto, e ir asignando las categorías o crear categorías adicionales, reorganizar el sistema de categorías,
fijar el sistema de categorías, saturación teorética. Si volvemos atrás en las diapositivas al círculo que estábamos viendo al principio, podemos ver que esta primera propuesta que les presentaba pues es muy similar en toda la literatura de metodología cualitativa. Siempre vamos de un nivel de abstracción menor, que es un nivel sustantivo vinculado a los datos, la parte derecha, y en la parte izquierda siempre conceptualizamos, abstraemos y categorizamos, siempre con un mayor nivel de abstracción. Siempre los planteamientos van a ser muy similares en unos autores y en otros, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Bien, la Grand Theory, que no se ha dicho ya, de la teoría fundamentada de Barney Glasser y Anselm Strauss. Nosotros en el Congreso de Berlín hace unos años estuvimos trabajando con Juliet Corbin, disfrutando unos días de sus conocimientos y de su compañía. Acaba de sacar, creo que era la 4ª edición de Basics of Grand Theory. Y es un placer, es una técnica muy interesante, pero que también, en mi opinión, hay que tener un poco de experiencia a la hora de manejarse con ella. Tenemos que entender bien claro lo que es el método comparativo constante, la saturación teorética, hay diferentes, el muestreo teórico, hay diferentes conceptos, el paradigma de codificación, la familia de códigos dependiendo. Hay una serie de conceptos que se han de aplicar, ya que si no se aplican, como esto es una teoría particular, no podríamos decir que estamos realizando Grand Theory, ¿de acuerdo? Hay una serie de pasos y de etapas y de desarrollos que se deben de cumplir adecuadamente. Bien, la combinación de métodos sería bastante interesante, partir siempre de una estructura deductiva, pero quedar abiertos a la emergencia de nuevas ideas a partir de los datos que estamos analizando, ¿de acuerdo? Se pueden trabajar diferentes sistemas, podríamos hacer una mezcla de deductivo e inductivo, es decir, si de cada categoría hemos considerado 3 dimensiones, ¿por qué no dejar abierta la posibilidad de una 4ª o 5ª dimensión para esa combinación de métodos que se va a producir, ¿de acuerdo? Sería interesante. Todo este material está sacado del libro del profesor Cucart, cuya lectura le recomiendo para ampliar la información. Bien, este sería el desastre de cuando no teníamos los programas como MassQDA, cómo teníamos que codificar, haciendo fotocopias, recortando, poniendo marcadores de colores, en los márgenes de las fotocopias poníamos los códigos. Entonces ahora todo esto ha desaparecido y con los programas pues es todo mucho más sencillo. Es divertido sin ver el dibujo que estoy mostrando, pero no hacer el trabajo de esta forma. Porque claro, cuando tienes 15 o 20 entrevistas y un montón impresionante de documentación, la cabeza ya no da más de sí, porque a fin de cuentas no nos olvidemos que quien hace el análisis de los datos somos nosotros, no es el programa. Entonces todas estas notas y marcadores son para que no se nos olviden cosas importantes. Ahora el programa, al permitirnos anotar y seleccionar y organizar la información, nos permite centrarnos en lo que es más importante, ¿de acuerdo? Bien, la codificación es un proceso mental, el análisis, como estábamos comentando, dividido en 2 etapas. Nuestra mente hace un doble proceso. Primero descifra el significado de lo que estamos viendo o leyendo, descodifica ese significado y luego cuando ya lo ha descifrado, sabe el significado, elige el código que mejor se adecue a ese significado. Por tanto, estamos hablando de decode y encode, de descifrar y codificar. A todo ello le llamamos codificación, pero mentalmente es un doble proceso y tenemos que ser conscientes de que nuestra mente está realizándolo constantemente. Por eso también decimos que en análisis de datos cualitativos
No se puede estar más de 2 o 3 horas seguidas codificando, sino que sería recomendable estar un par de horas, 3, trabajando y cambiar de actividad y dejar que nuestra mente siga codificando, pero en un modo latente y asentando toda la información que ha estado interpretando, ¿de acuerdo? Se nos van a ocurrir muy buenas ideas dando un paseo por el campo después de haber estado 2 o 3 horas codificando. Eso ayuda mucho, se lo recomiendo. Pues bien, la idea sería segmentar los datos, sería esa fase de descodificación, de descifrar. Lo que haríamos sería resaltar el material. Con el programa hay unos marcadores de colores que nos van a permitir destacarlo y luego elegir de los códigos disponibles aquel que mejor se adecua a ese significado. Y además, si no lo tenemos, lo creamos nuevo, que es lo que vamos a practicar en el día de hoy, ¿de acuerdo? El código es un contenedor de ideas y vamos incorporando segmentos, evidencias a ese contenedor, el código, que comparten un significado, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Codificar con el programa MassQDA, como vamos a ver de inmediato, es muy sencillo, muy sencillo. En este taller introductorio vamos a ver cómo crear códigos, cómo realizar la codificación en vivo. Vamos a ver diferentes formas de crear códigos, cómo a nivel mecánico el programa se organiza. Y, por supuesto, pues cualquier duda, cualquier comentario que tengáis a bien trasladarme, pues lo vamos practicando y lo vamos trabajando. Normalmente en el programa MassQDA tenéis hasta 10 niveles de profundidad analíticos, cuando lo normal en una investigación son 3 o 4 a lo sumo. ¿Qué es un nivel analítico? Los niveles analíticos se determinan en el diseño de la investigación. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estamos haciendo una investigación a alumnado de educación primaria y estamos intentando determinar su nivel de resiliencia, de superación de la adversidad creciendo. Y leemos el libro, el trabajo de Henderson y Milstein, La rueda de la resiliencia en la escuela, que nos dice que la práctica deportiva es un factor que puede ayudar a activar la resiliencia en el alumnado. Entonces nosotros, la práctica deportiva, practicar deporte, sabemos que es un factor protector y podemos codificar. Cuando encontremos que los niños y niñas hacen deporte, lo codificaríamos con ese código, ¿de acuerdo? Pero ahora bien, si nos damos cuenta de que las niñas, por ejemplo, juegan a básquet y los niños juegan a fútbol y creamos otro nivel de profundidad de codificación para asignar cada deporte que se practique. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nuestra investigación, además del tema de la resiliencia, tiene un componente de igualdad o de coeducación o de cuestión de género. Entonces, necesitamos discernir qué tipo de deporte practica cada grupo de alumnado. Entonces, estamos bajando a un nivel de profundidad. ¿Dónde juegan a cada deporte en la zona de recreo? ¿Quién juega con quién? Vamos diferenciando niveles de profundidad. Si solo marcásemos que practican deporte, nos habríamos quedado en el primer nivel. Por tanto, el programa tiene 10 niveles de subcódigos de profundidad para intentar recoger todos los matices. Pero bueno, yo ya comentaba que 3 o 4 niveles de profundidad suele ser más que suficiente para la mayoría de trabajos. Como siempre, otra cosa que parece menor, el tema de poner los códigos con colores, el sistema cromático, es muy importante en el programa MassQDA porque sobre todo nos ayuda a explorar mejor los resultados con las herramientas visuales, gráficas que tenemos para explorar los resultados, ¿de acuerdo? Por tanto, sería una de las primeras cosas que en mi práctica, cuando empiece, voy a realizar.
Luego tenemos la codificación en vivo. ¿De acuerdo? La codificación en vivo sería capturar las mismas palabras que utiliza el participante, capturarlas con un código. Es decir, el código tiene el mismo nombre de lo que dice el participante. ¿Por qué? Porque es una metáfora, porque es una palabra con mucha carga de significado, porque es un término jerga, palabras clave que utiliza ese grupo social, etcétera, etcétera. La codificación en viva se desarrolla en la Grandic Theory, pero en los trabajos inductivos puede venir muy bien recoger esa experiencia, ese saber del grupo social que estamos analizando y trasladarlo con la codificación en vivo a nuestro análisis. Bien, vamos a seguir con los conjuntos de códigos. Los conjuntos de códigos lo que van a hacer es agrupar los códigos que tenemos en nuestro sistema de codificación por las preguntas de investigación. El criterio, esa clasificación, sería las propias preguntas que tenemos, una forma de agrupar, de categorizar el material. Tenemos los conjuntos y vamos arrastrando códigos de diferentes estructuras temáticas para crear, ¿de acuerdo? Y finalmente les he incluido unas lecturas en las que pueden ampliar la información. Como comentaba, les voy a dejar copia de las diapositivas en la carpeta del vídeo, que mi compañera mañana les remitirá, casi seguro, porque mañana hemos cambiado de jueves a miércoles, ahora van a ser los miércoles los seminarios durante este verano. Y aquí tengo la programación para invitarles a unirse. Tenemos un taller avanzado muy interesante el 22 de julio, en el que voy a coger todas las herramientas de análisis avanzadas que tiene el programa y vamos a estar durante hora y media viéndolas, pues, categorización de datos de encuesta, configuraciones avanzadas, análisis de datos de Twitter, todas las herramientas propias de más avanzadas que no hemos visto en profundidad en otros talleres, las vamos a ver en ese taller. Y luego tenemos un taller introductorio el 5 de agosto sobre la preparación del análisis, los datos, gestión documental, taller sencillito. Y finalizaremos el mes de agosto, el 26, con un taller sobre herramientas para escribir, memos, comentarios, resúmenes, paráfrasis, para qué sirve cada uno, en qué se diferencian, cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza lo otro. Ese es el planteamiento que hemos organizado dentro de la red de investigación de MasQDA, que tienen el enlace por si les interesa inscribirse, para compartir todo este tipo de información y estar al tanto de las novedades en investigación cualitativa y métodos mixtos. Bien, sin mayor demora, me voy a pasar al programa. Tengo aquí una copia instalada y actualizada con la nueva parche que salió ayer, la nueva actualización. Está vacío mi proyecto. Lo primero que tengo que hacer es traer datos al proyecto, ¿de acuerdo? Me imagino que han visto ya el programa en alguna otra ocasión, lo conocen. Yo lo tengo en castellano, tengo mis ventanas activadas, sistema de documentos, donde van a ir los documentos, sistema de códigos, donde van los indicadores, los códigos, el visor de documentos, donde voy a ver mis documentos en esta zona central, y luego tengo la ventana segmentos recuperados, que es donde van los segmentos que pertenecen a los documentos que hemos activado y a los códigos que hemos activado, ¿de acuerdo? Esa sería, saben que en el programa MasQDA es una base de datos y tenemos una serie de documentos, pero si queremos ver el resultado de una parte de los documentos, los tenemos que activar. Para activar simplemente hay que darle al círculo este gris que hay a la izquierda de cada uno de ellos y se activa enseguida, como ahora vamos a ver. Bien, en el momento la ventana segmento recuperado no la necesito, la voy a esconder y yo lo que voy a hacer es, pues, tengo aquí unos archivos, los voy a mostrar para que los vean. Estoy trabajando con varios monitores. Bien, aquí tenemos
un archivo de Excel con una encuesta a mediadores interculturales que he preparado con una columna que se llama Text Group para que el programa Mascudea me cree un grupo de documentos, Text Name para que me cree un documento con las respuestas abiertas del cuestionario. Aquí tenemos diferentes variables y estos serían códigos cualitativos. Va a crearme este código y codificar el contenido dentro de cada documento. Esto sería como pueden ver, no hay mucho que preparar, es muy sencillo, el programa lo va a interpretar enseguida. Pues bien, yo me retiro esto aquí, y le diría al programa importar datos de encuesta. Importante elegir a la hora de importar los datos desde dónde se tienen que hacer, porque depende de dónde lo hagamos, acertaremos en el procedimiento más, ¿de acuerdo? Si tuviéramos una entrevista normal, pues simplemente aquí en textos podríamos traerla, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todas las posibilidades de transcripción. Aquí hay algunas automáticas que se han añadido, ¿de acuerdo? Esto se ha añadido desde ayer, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los datos de encuesta y voy a importar el Excel que tengo. Bien, el programa me marca como variable los códigos, yo lo cambio en la casilla para decirle que estos serán variables, estos serán códigos cualitativos, temas cualitativos, variables, y ya está. Me ha reconocido la columna Text Group, Text Name, y lo tengo. Paso al siguiente paso del asistente. Confirma el tipo de variable, a qué institución pertenece el mediador o mediadora, cuántos años lleva trabajando, cuál es su sexo, si necesita traductor o traductora en su servicio, porque trabaja con población inmigrante de diferente lengua, ¿de acuerdo? Y ahora le decimos importar y ya está. Podemos ver que ha importado 10 documentos. Estamos viendo aquí, vamos a hacerlos un poquito más grandes. Estas son las 3 respuestas que había en el cuestionario. Aquí vamos a cambiar el color rápidamente. Y aquí tenemos diferentes zonas, diferentes bloques de información. Está claro que en el diseño de esta pequeña investigación teníamos 3 temas que abordar. Cuáles eran los factores de riesgo en el proceso migratorio que los mediadores o mediadoras percibían, cuáles son los factores de protección dentro del proceso migratorio y luego cuál es el propio papel de los mediadores ante la llegada de los inmigrantes. Pues bien, aquí tenemos las 10 respuestas que hay que analizar. Como pueden ver, aquí este número que tienen a la derecha son los códigos que hay asignados. Si hay 2 es porque algún participante no ha contestado a una de las preguntas, ¿de acuerdo? Bien, pueden ver que como es una encuesta no contestaron, ¿de acuerdo? Esta sería la idea y este es nuestro sistema de codificación instrumental o contextual donde ahí dentro estará la respuesta a las preguntas de investigación que tenemos que buscar. Bien, vamos a suponer que este trabajo es deductivo. Si es un trabajo deductivo, yo he hecho mi marco conceptual. Ahora, a continuación, ustedes convendrán conmigo en que lo que tendría que hacer es importar los códigos de ese marco conceptual, ¿de acuerdo? Antes de empezar a trabajar. Yo, por tanto, me cojo mi carpeta de datos, me voy, ejemplo, importar códigos deductivos y que tengo un Excel con 2 columnas. En una tengo los códigos y en otra tengo los comentarios, las descripciones, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo de estos autores, he cogido un marco conceptual sobre el duelo migratorio, el síndrome de Ulises y tengo, fíjense que esto me creará en el programa un código, pero al poner la contrabarra, pueden ver aquí la contrabarra entre uno y otro, lo que me creará es un subcódigo. Tendré
el código principal y el subcódigo. En los estresores lo mismo. Yo lo numero, está numerado porque me gusta saber cada tema y cada subtema a quién pertenece. Pero esto de ponerle números es una cosa mía particular que no tienen por qué hacer para que el programa funcione. Eso lo hago yo porque es mi forma de trabajar particular. Pero ustedes, si no lo ven bien o si les confunde, lo quitan y ya está. De todas formas, lo que es el duelo migratorio queda claro y lo que son los estresores en este ejemplo también. Pero bueno, a mí me gusta, si son un sistema deductivo, numerarlo para organizarme mejor, ¿de acuerdo? Bien, pues este es cómo se construye y fíjense que al lado de cada indicador está una pequeña descripción que me ayude a codificar el material, los 10 encuestas que recién he importado, ustedes han visto que las he importado. Bien, una vez que les he enseñado el archivo de Excel, lo que voy a hacer es importarlo al programa. Como son códigos, me iré al menú de códigos, importar códigos y memos desde una tabla de Excel. Este sería el procedimiento. Aquí les pone el cuadro de diálogo una información, una explicación, que es lo mismo que les he contado. Y vamos a darle a OK para elegir el archivo donde tenemos, pueden ver que es el mismo archivo, le digo abrir y pueden ver el trabajo que hace el programa al importar, ¿de acuerdo? Los códigos y las definiciones. Pueden ver que ha creado un memo de código donde lo que yo tenía en el Excel se ha incorporado. Voy a cambiarle el color, ¿verdad? Para diferenciarlo, me cambia el color a todos los subcódigos y en los estresores pues lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces mi práctica ahora va a consistir en encontrar esa información, factores de riesgo, de protección, de mediación, pero también como mi marco conceptual tengo ideas sobre la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el grupo, pues si voy encontrando referencias en mis datos, lo codificaré también con estos códigos. Esta sería la idea. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, vamos a empezar con este primero que tengo con el icono este de la pluma o de un bolígrafo. Tengo resaltado, este es el primero que está abierto. Vamos a leerlo y vamos a ver qué ideas contiene. Principal riesgo de las familias. Estamos hablando de riesgos, por tanto lo que codifiquemos irá aquí dentro. Por eso está englobado. Durante el proceso migratorio es la brecha cultural existente entre sus países y nuestra cultura. Pues bien, nosotros resaltamos el material y buscamos si en nuestro sistema de codificación tenemos la idea de brecha o distancia cultural, ¿de acuerdo? Y procederíamos a codificar. Si yo veo aquí que pone duelo por la cultura, valores, concepción del mundo, vestir, ocio, espiritualidad, duelo por la tierra, rasgos físicos, familia. Yo creo que duelo por la cultura podría ser un buen indicador del marco conceptual que al principio podría venir bien ahí. ¿Qué ocurre? Como el concepto de brecha cultural es un concepto técnico, me interesa capturarlo para mi proyecto, entonces yo lo que voy a hacer es crear un código en vivo que se llamará brecha cultural. ¿De acuerdo? Pueden ver que al tener yo marcado el riesgo, automáticamente se ha introducido aquí dentro y ya tengo, voy a cambiar el color para que haya una coherencia a medida que voy trabajando. Bueno, pues en este pasaje yo ya tengo estas dos informaciones registradas y sigo avanzando en la lectura. Dificultad les cuesta, dificultad de adaptación al entorno. Normalmente cuando codificamos, fíjense que la partícula del lenguaje y me divide la oración,
probablemente en dos informaciones, dos significados diferentes. Por tanto, yo al codificar la dificultad de adaptarse al entorno puede ser una idea y la dificultad de participar culturalmente puede ser otra idea. Por tanto, yo me detengo en el y analizo la primera información. Dificultad de adaptación al nuevo entorno, pues veamos si hay alguno enfrentarse a actitudes racistas, estatus social, olores, temperatura. Bueno, yo creo que a lo mejor duelo por la cultura eh, no acaba de encajarme ninguno. Los veo muy genéricos y yo creo que voy a crear un nuevo código mejor, ¿de acuerdo? Estando situado, fíjense cómo está sombreado, factor de riesgo, yo le voy a decir, pues, con un nuevo código, dificultad nuevo. Lo mismo que dice el participante lo pongo yo porque me parece una información interesante. Como antes comentábamos que hay varios ciclos, yo ya volveré a mi sistema de códigos a recodificar, depurar, etc. Si lo consideramos, ponemos una nota. Yo en mi caso no lo voy a hacer. Y podemos ver cómo vamos codificando esta primera respuesta. Participar culturalmente, dificultad de participación cultural. Podemos también codificar con duelo por la cultura. Hemos estado trabajando deductivamente con los indicadores del marco conceptual, pero también estamos trabajando inductivamente, dejando que el participante o la participante nos enriquezcan con la información que nos está pasando. Como esto es un trabajo muy estructurado, es una encuesta, yo puedo seguir leyendo el resto del documento o pasarme a la segunda para analizar todos los riesgos en conjunto. Yo ahora me cambio a la segunda y me voy a ver los riesgos que este profesional comparte conmigo sobre el proceso migratorio. Las familias migrantes tienen expectativas laborales magnificadas que no se corresponden con la realidad de la disponibilidad. Expectativa laboral magnificada, cuestiones de empleo, de trabajo. Vamos a ver si en el marco conceptual. Duelo por el estatus social, trabajo, vivienda, acceso a oportunidades. Pues bueno, podríamos codificarlo. Si queremos ser más precisos dentro del sistema de riesgos, podemos crear un código con nuestras propias palabras. Y lo que haríamos luego en las conclusiones o discusión de esta investigación es dialogar entre lo que se dice en la literatura y los indicadores o lo que nosotros, los matices que nosotros hemos recogido en nuestro análisis, ¿de acuerdo? Yo aquí podría codificar en vivo, porque además expectativa laboral magnificada es una expresión también técnica de estos profesionales. No tengo problema en codificarla en vivo, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo se me incorpora al sistema que estoy construyendo de riesgos en este caso. Como aquí ya no hay más información, cambio al siguiente y me estoy centrando solo en los riesgos. Podría abordar de cada caso los tres y hacer un resumen de caso cuando lo terminara, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este tercero de esta forma. Vamos a analizar los tres temas y luego haremos un resumen de caso en el documento, un memo de documento y pondremos las ideas más importantes. Tan sencillo como eso. El problema que nosotros detectamos es la necesidad de una vivienda digna. Veo el I y me paro. Entonces, pues estatus social, ¿no? Podría ser una idea interesante. Y necesidad de una vivienda digna, pues lo voy a capturar en vivo también. Tenía esto ahí colado, lo voy a poner aquí también. Tenemos los riesgos. Y
una adecuada integración en la dinámica social de la ciudad. Vamos, grupo de pertenencia, podría ser, grupo de pertenencia, podría ser adecuado, la integración en la dinámica, no se integra por actitudes, vamos a ponerlo, ¿de acuerdo? Y yo ahora lo que puedo hacer es, me sitúo sobre factor de riesgo y aquí yo voy a crear un nuevo código que sería problema. Bien, con esto es suficiente. ¿De acuerdo? Lo tengo aquí, lo he creado. Pueden ver cómo se va añadiendo la frecuencia de codificación de 1. Y ahora voy a continuar porque en esa práctica habíamos dicho de hacer todo el caso con los 3 temas que tiene, ¿de acuerdo? La familia inmigrante, por lo general, es muy fuerte psicológicamente, fortaleza psicológica sería un código que se podría aplicar aquí, ¿de acuerdo? Podemos enseguida fortaleza psicológica. Bien, pues tenemos aquí el código, se ha incorporado a esta estructura, luchan para encontrar oportunidades en la adversidad, ¿de acuerdo? Podríamos clasificar esto como resiliencia, ¿de acuerdo? Podríamos decir que sí, ¿de acuerdo? Yo creo que le podríamos, no quedaría mal, ¿de acuerdo? Podemos resiliencia, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos. No se desaniman fácilmente ni decaen en depresiones. Pues bien, vamos a poner como factor de protección. A ver, ¿a ustedes se les ocurre algo? Fortaleza psicológica, ya lo habíamos puesto. Yo creo que fortaleza psicológica podríamos repetirlo. Yo no crearía ninguno nuevo. Yo creo que el que ya tenemos lo reutilizamos. Lo cojo y lo aplico. Entonces, aumenta en una segunda unidad. No se desaniman ni caen en depresiones y son fuertes psicológicamente. Es lo que antes hablábamos de los niveles de profundidad. El no caer en depresiones fácilmente podría ser un nivel adicional de profundidad, pero yo me contengo y reutilizo fortaleza psicológica, porque entiendo que fortaleza psicológica comprende también esa información. El papel del mediador, tenemos una bolsa de viviendas económicas y de calidad. Hay otro conector al mismo tiempo, es un conector en el lenguaje que ampliará la información, pero yo me contengo, ¿de acuerdo? Bolsa de viviendas, ayuda, podemos empezar, ayuda, vivienda económica y de calidad, vamos a poner el calificativo digna, ayuda con la vivienda digna, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Entonces, este me he equivocado, tendría que haberlo puesto como papel porque había cambiado, ¿de acuerdo? Me he dejado yo por los factores protectores, pero no. Le cambio el color y ya está. Al mismo tiempo que intentamos ofrecerles talleres sobre habilidades para la vida que les permitan conocer adecuadamente nuestro entorno. Yo codificaría hasta aquí, oferta, talleres, habilidades para la vida, ¿no? Lo tengo aquí. Y la segunda parte de la oración, la otra parte, lo que me permite es conocer adecuadamente nuestro entorno, ¿de acuerdo? Vamos a ver, aquí era la concepción del mundo, la lengua, duelo por la tierra, por el estatus social, pues bueno,
que le permita conocer adecuadamente el entorno. Podríamos, con el duelo por la cultura, cómo el taller de habilidades para la vida se relaciona con este duelo para evitar que suceda el duelo, ¿de acuerdo? Entonces, como un código compensa el otro, yo creo necesario en este punto del análisis, ¿de acuerdo?, insertar un nuevo memo para explicar esta interrelación, ¿de acuerdo? Entonces yo pondría duelo cultural versus, ¿de acuerdo?, talleres, habilidades para la vida. Pondría la fecha y explicaría cómo los talleres con habilidades para la vida pretenden integrar mejor, etcétera, etcétera. ¿Qué autores han manejado esa información? Yo crearía esta nota, la escribiría, ahora no lo voy a hacer, no, imaginen que lo hago, y ya tendría mi segmentación y mis memos, ¿de acuerdo? Yo tengo ya esta información analizada, ¿de acuerdo? Y yo puedo, pues, por ejemplo, ver la nube de códigos, hago botón derecho sobre este caso, y la nube de códigos lo que me muestra es la información que tengo aquí. Vamos a alinearlo con una forma más, no tan psicodélica. Me sale esto alineado, a ver, vamos a verlo un poquito más sobrio, por lo menos. A ver, así puede estar bien. Tenemos, a ver, inicio, frecuencia mínima 1, ¿de acuerdo? Fortaleza psicológica es un poco más grande porque lo hemos aplicado 2 veces. Entonces yo lo que me puedo hacer es esta imagen. Lo que puedo hacer ahora es crear aquí un nuevo memo, ¿de acuerdo?, al que llamaré resumen de caso. Siempre me gusta darles la fecha y hora porque la misma idea puede evolucionar con el análisis. Entonces, me gusta ver la evolución temporal de la idea. Bien, yo tengo aquí mi nube de códigos. Bien. Me hago un pequeño resumen, ¿vale? Y me hago un resumen de caso. Podría continuar un poquito más, pero bueno, yo creo que ustedes me entienden al hacer esta nota aquí, ¿de acuerdo?, donde yo cuando las tenga todas voy a poder ver toda la información organizada, ¿de acuerdo? Este sería el esquema de trabajo. Si queremos, en la parte inferior tenemos los conjuntos y, como pueden ver, tengo una estructura temática muy clara: riesgo, protección, duelo migratorio, estresores. El conjunto de códigos lo que me va a hacer es coger indicadores de diferentes estructuras temáticas y agruparlos. Por ejemplo, yo puedo crear el conjunto, un nuevo conjunto, ¿de acuerdo? Perfil resiliente. Entonces yo puedo añadir a este perfil resiliente la fortaleza psicológica, por ejemplo, los talleres de habilidades para la vida, si potencian ese perfil resiliente, los puedo incorporar aquí también. Entonces yo voy creando una categorización sobre, en este caso, el perfil resiliente que tenga. ¿Los códigos se duplican? No. Esto de los conjuntos es una estructura temporal, virtual. Donde sí que existen es aquí. Si los borro de aquí, los he borrado para siempre, pero aquí los puedo borrar. Vamos a repetir el procedimiento. Si en este caso vemos
dificultades materiales del proceso resiliente o dificultades materiales relacionadas con la vivienda, la economía. Yo fíjense cómo lo voy a hacer. Voy a activar los códigos que quiera antes de crear el conjunto, expectativas laborales. Aquí me he equivocado. Aquí sería vivienda digna. Modifico el nombre del código. Tengo ya dos y este tercero, ¿de acuerdo? Podría añadir alguno más activándolos. ¿Ven? Está rojo, está activado. Me vengo a conjuntos y le digo nuevo conjunto. Como pueden ver, el programa ha entendido que lo que yo tenía activado era lo que quería meter aquí. No he tenido que ir arrastrando. Ese sería el recorrido por el proceso de codificación. Tantos datos tengamos, tengo que proceder como estoy haciendo de esta forma. Esta sería la idea. Yo he hecho tres, bueno, estas dos me quedarían. Esta parte de aquí, ustedes piensen que estamos trabajando encuestas y MassQDA es un programa muy especializado. Si queremos mejorar el trabajo con encuestas o cuestionarios, podríamos ir al menú análisis y utilizar la herramienta categorizar datos de encuesta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí una herramienta fantástica en la que podemos aplicar a cada una de las preguntas, conforme están divididas, tendríamos toda la información, entonces categorizaríamos una herramienta especial para cuestionarios o encuestas. Pero entendiendo que estos son entrevistas o cualquier tipo de material que ustedes manejen, lo que tenemos que proceder es, como estábamos viendo, creando nuestros memos cuando es interesante, codificando en vivo, porque los participantes son los verdaderos expertos del campo que tenemos, no despreciando hacer un resumen de caso, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los resúmenes, otro taller abordaremos también el papel de los resúmenes, la cuadrícula de resumen vendría a ser, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, como pueden ver, una herramienta muy interesante. Tenemos todas nuestras encuestas, todos los códigos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los códigos y ustedes pueden ver cada uno de los segmentos que hay codificados en una herramienta que utilizaríamos en la parte final para abstraer, conceptualizar. Tenemos el segmento codificado y aquí haríamos nosotros un resumen. Esto es una herramienta para las fases finales. De momento, para el inicio de la codificación, cómo se crea un código, detalles, por ejemplo, la necesidad de una vivienda digna. Si queremos ampliar, fíjense que esto que está un poquito más rojo es su contexto, pues si queremos ampliar, simplemente necesidad de una vivienda digna, al hacer clic, aumenta el tamaño del contexto, fíjense, simplemente para cambiar el tamaño, marcamos el nuevo contexto, arrastramos el código y el programa que nos equivocamos o no nos gusta, le doy a deshacer y vuelvo hacia atrás, ¿de acuerdo? Ese sería un planteamiento básico del proceso de codificación y lo voy a dejar en este punto por hoy y voy a dedicar ahora un tiempo a que me hagan las preguntas que consideren y comentemos cualquier detalle. Tengo una pregunta de Brenda Luz. Comenta, ¿cuál sería el motivo de crear otro conjunto en el sistema de códigos en un estudio? Si utilizamos los conjuntos para categorizar, entendemos que categorías pueden haber varias en una investigación. Entonces, crearemos tantos conjuntos como categorías necesitemos. Sería esa la respuesta. Si recordamos la Grandi Theory, decían que debajo de la categoría nuclear o central solían existir 3 o 4 categorías principales. Bueno, esto de poner números es un poco fantasear, pero la idea sería que
tantos conjuntos como categorías necesitemos y vamos utilizando. Josemir, me alegra que le esté gustando el taller, me hace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre importar entrevistas desde Excel o seleccionar códigos o variables? No, lo lamento, pero no entiendo el portugués o gallego. A ver, entrevistas desde Excel no. Nosotros las entrevistas las hacemos o transcribimos desde dentro del programa o lo hacemos en Word. Estarán en un archivo de texto. Una entrevista en Excel no. Esos son para las encuestas, los cuestionarios. Nosotros tenemos los cuestionarios y el Google Formularios o el SurveyMonkey, la Survey, tenemos diferentes aplicaciones y nosotros descargamos los cuestionarios en Excel. Pero esto es cuestionario, fíjense, cuantitativo, cualitativo. Entonces nosotros cualitativamente estamos analizando las preguntas abiertas del cuestionario. La ventaja de hacerlo con Excel para los cuestionarios es que no lo he enseñado en este taller, pero si vamos al menú variables, lista de variables de documento, podemos ver las 4 variables que se importaron con el Excel en el proceso y aquí tendríamos los datos que las pueden ver aquí, que estaban en el Excel. Todo esto para un trabajo mixto no nos podría servir, podría ser útil. Sin cuestionario. Lo he acertado, José Miguel, es que te pido disculpas, pero no termino. Hago el esfuerzo. Bien, tengo de Sonil una pregunta. Una vez realizada la codificación, ¿podemos hacer algún tipo de gráficas de datos cualitativos? Claro, ese punto lo hemos trabajado en otros talleres, pero es muy sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a verlo de inmediato. Tenemos aquí los factores de protección. Es que tengo muy poquito codificado aquí con estos códigos. Pero bueno, la idea sería botón derecho sobre el tema que interese, estadística de subcódigos. ¿De acuerdo? Ya lo tengo aquí seleccionado para todos los subcódigos. Y de las 3 formas de análisis que hay en el gráfico, elegimos segmentos codificados. Ya tenemos aquí la gráfica, hemos codificado poco, pero ya podemos ver una forma rápida y sencilla de obtener un gráfico, copiarlo, exportarlo. Todo esto es personalizable completamente, el tipo de letra, todos los colores, todo. Y José me pregunta, ¿cuál es la función del conjunto de códigos? La función del conjunto de códigos es categorizar, agrupar por un criterio común relacionado con las preguntas de investigación los códigos que tenemos. Voy a abrir los micrófonos y así quien quiera puede hacer las preguntas con mayor comodidad. Lo comentamos. La función del conjunto de códigos es categorizar, agrupar por un criterio que está relacionado con el diseño. Todas las prácticas que hacemos con el programa tienen sentido si hay un buen diseño. Tienen que valorar la importancia del diseño a la hora de todo el trabajo que hacemos. Brenda Luz pregunta, ¿se refería a crear otro conjunto de códigos aparte del original? ¿Cómo lo realizó al final de su explicación? No te entiendo, Brenda Luz. Me refería a crear otro conjunto de códigos aparte del original. No hay ninguno original. Los conjunto es igual que tenemos aquí el sistema de códigos, tenemos conjuntos y yo voy creando tantos me interese para categorizar. Yo lo he creado de 2 formas, arrastrando los indicadores al primero y en el segundo he activado los códigos que quería y he creado me refería a crear otro conjunto aparte del original. No entiendo muy bien el planteamiento. ¿Cómo lo realizo al final de... ¿Cómo lo realizó? Brenda Luz, lo que me estás diciendo es que repita lo de activar. Creo entender, ¿no? Voy a repetirlo por si es eso y me confirmas. Vale. Yo lo que hice en primera instancia era
activar el código que yo quería, ¿de acuerdo? Yo activo el código con un sentido, para mis preguntas de investigación. Estoy activando los que quiero y luego directamente creo el conjunto. Al crearlo, los códigos activados ya se han venido. No sé si era eso lo que me pedía que repitiera, pero vamos, no. A ver, José me pregunta, ¿es posible alterar entre códigos? Oh, variables serán variables. ¿Es posible alterar entre códigos? Pues, ¿alguien me podría ayudar con la traducción? Es que no lo entiendo muy bien. ¿Es posible combinar entre códigos y variables a la hora de importar un archivo? Professor, posso explicar? Após importar os dados no Excel, pode-se escolher códigos e variáveis. Sí, Depois que importo, eu posso alterar estes códigos e as variáveis, eu posso transformar códigos em variáveis ou variáveis em códigos. bien. Lo primero, como usted sabe y yo sé, no es lo mismo una variable que un código. Eso lo tenemos claro. Si es un tema cuantitativo, en el diseño está como tal, y si es un tema cualitativo, es una pregunta abierta y tal. Ahora bien, la respuesta es sí. El programa nos va a permitir transformar un código en una variable de documento. Tenemos dos posibilidades en MassQDA. Para el análisis evaluativo, podemos transformar un código que tenga subcódigos, por ejemplo, alto, medio, bajo. Te va a crear una variable en la que los valores de la variable son alto, medio, bajo. Eso lo utilizamos en el programa para análisis evaluativo. Para análisis tipológico, si transformamos un código en una variable, el valor de variable será la frecuencia de codificación del código. Es decir, esa variable, tendremos el código, tendremos la variable. Vamos a verlo, por ejemplo, con este. ¿Vale? Lo transformamos en variable de documento y automáticamente podemos ver que duelo por el estatus social tiene, ¿de acuerdo? En estos valores de documento, un 1 y un 1. Si nosotros cambiamos aquí y utilizamos, podremos ver cómo ha aumentado a un 2. Es decir, yo puedo transformar el código en una variable y cada vez que la frecuencia de codificación aumente una unidad, lo hará el valor de la variable. Eso sí que lo hace el programa MassQDA. Pero desconozco si su pregunta iba en ese sentido. En estos temas avanzados, el programa MassQDA es muy completo. Pero bueno, en este grupo introductorio, pues me gustaría diferenciar lo que es una variable de lo que es un código cualitativo. Tengo aquí una pregunta. Sí, Tania me comenta que tiene que marchar. Pues nada, pasaremos la grabación. Estamos atendiendo las preguntas, estamos ya en la recta final del taller y ya hemos vencido la hora que teníamos reservada. Y yo encantado de contestar cualquier otra pregunta que tengan. O sea que no es que me quiera ya salir corriendo. Pero bueno, ya se está despidiendo algunos participantes. No sé, Josemir, si era esto, si he ido acertando. Gloria me comenta. Sí, Gloria tiene en Word un guión de entrevista con las preguntas englobadas en una serie de dimensiones. ¿Podría importar estas categorías, dimensiones en el programa automáticamente? Pues habría que verlo, porque tú probablemente, si no me equivoco, que es probable porque no conozco tu trabajo,
ya hayas empezado el análisis con esas dimensiones en el Word. Entonces, o se hace la transcripción y el análisis con el programa o se hace manualmente fuera del programa. Yo creo que, o a no ser que al estar englobadas en las dimensiones, la única forma de importarlo manualmente, automáticamente, sería con el Excel. Tendría que estar en el formato de Excel. Conforme lo tienes tú con esas dimensiones, no te recomiendo que lo hagas. Hay una forma de hacerlo, pero es que no quiero que lo hagas así. Texto estructurado. Esto es una de las primeras. Si tú tienes un código, una dimensión en un texto, con unos códigos que son almohadilla, nombre del código, se podría importar. Técnicamente el programa está preparado, pero yo no sé, Gloria, si te estoy dando un buen consejo de que tires por ahí. Eso habría que hablarlo. Yo ya te digo, si los tienes englobados en dimensiones, pues tranquilamente creas los códigos y cuando importes ese Word, aplica los códigos y ya está. No creo que sea mayor problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Lo dejamos en este punto? ¿Alguna cosita más? Continuamos dentro de 2 semanas con las herramientas avanzadas, a ver este menú de análisis que tenemos aquí, todos estos, cobertura de códigos, configuraciones, análisis de Twitter. Veremos todas estas opciones. A ver, Josemir, el código en vivo se corresponde con lo expresado, con todo lo expresado. Pues el código en vivo se corresponde con la palabra interesante, la metáfora que utiliza el participante. Por ejemplo, si un maestro o una maestra dice que sus niños son como esponjas, pues capturaríamos son como esponjas, como la metáfora que utilizaría ese profesional para delimitar una capacidad de aprendizaje de esos niños. Pues muchas gracias a todas vosotras y a todos. Veo que os vais despidiendo, sí, vamos a dejarlo así, que aquí en España hace un calor insoportable. Muchísimas gracias a todos. Vamos a compartiros la grabación y las diapositivas. Y nada, recordad que el 22 de julio, también a las 4 de la tarde, este es de 1h30, 90 minutos. Poneros cómodos y cómodas, pues vamos a estar trabajando con el programa Mascudea, viendo todas estas herramientas con un poquito más de detalle y, por supuesto, como siempre, contestando a todas vuestras preguntas con el mayor de los placeres. Un fuerte abrazo, un saludo desde Alicante, en el Mediterráneo. Saludos a todos los participantes de México, de Chile, República Dominicana, de todas partes, Brasil. Me imagino, Brasil, sí, José Luis, no. Desde Madrid, Gloria, allí también hará calorcillo a estas horas. Un fuerte abrazo y gracias por apuntaros. En verano se hace pesado en estas condiciones de crisis sanitaria. Un gran abrazo a todos y nos vemos dentro de 15 días en el siguiente. Un saludo cordial a todos.